Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaid y el día de hoy vamos a platicar sobre esta novela escrita por Lovecraft, En las montañas de la locura, una novela que además es parte de la colección de los maestros del fantástico. En este canal nos propusimos leer toda la colección y no solo leerla, reseñarla, tratar de comentar cada uno de los libros sin spoilers. Así que si esta es la primera vez viendo uno de estos videos, te recomiendo que pases a ver la lista de reproducción que te voy a dejar por aquí. Y nada, acomódate porque vamos a empezar este video ya. Antes de empezar a platicarles sobre la novela, les quiero comentar que en esta edición, además de la novela de En las montañas de la locura, tenemos aquí dos relatos más, que son La sombra más allá del tiempo y El color fuera del espacio, ambas también escritas por Lovecraft. Tú te estarás preguntando, ¿y quién es ese tal Lovecraft? Así que vamos a empezar a hablar de él. Howard Phillips Lovecraft, o conocido como H.P. Lovecraft, nació el 20 de agosto de 1890 en Providence y falleció el 15 de marzo de 1937. Fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera gran innovador del cuento de terror. Él incluía elementos de ciencia ficción como razas alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones, lo que lo alejó de esas tradicionales historias de terror que incluían satanismo, fantasmas y demás. Entre sus obras notables está La sombra de otro tiempo, El caso de Charles Dexter Ward, Los gatos de Utah, Al otro lado de la barrera del sueño, La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, La sombra sobre Innsmouth, La llamada de Cthulhu, Cholulu, como lo quieras pronunciar. No tengo idea de cómo se pronuncia, mi poco conocimiento me dice que se pronuncia Cthulhu, así que la vamos a pronunciar como Cthulhu. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Ok. Y En las montañas de la locura, que es la novela de la que vamos a hablar el día de hoy. Esta novela corta de ciencia ficción que tiene toques de terror fue publicada en 1936, pero fue escrita en 1931. Lastimosamente fue rechazada debido a su extensión por varios años, así que cuando ya fue publicada en 1936, nuestro autor Lovecraft vino a impresionar a más de una persona. La novela nace después del deseo de Lovecraft por explorar la Antártica, ya que el continente antártico no había sido explorado debidamente para 1930 y él tiene como esta idea de qué cosas habrá ahí, qué seres maravillosos existirán, así que nace la idea de En las montañas de la locura, que es esta novela publicada, como ya les decía yo, en 1936. Además de esa inspiración, el autor también se inspiró en otro de sus autores favoritos, que viene siendo Edgar Allan Poe. Él tiene una novela que no está concluida, que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. Y bueno, ¿de qué trata la novela? La novela nos lleva por una historia relatada por un geólogo que está dentro de una expedición hacia la Antártica, hacia escalar las montañas de la locura, como le llaman todos, porque el clima es tan gélido que hace que las personas que empiezan a escalarlas o a adentrarse dentro de ellas empiezan a alucinar, a tener ciertos efectos mentales. Más que relatarnos la historia, es una advertencia para quien quiera que busque algo dentro de las montañas de la locura, porque lo que han encontrado ahí es tan terrible que no puede ser explicado de una sola forma, e inclusive es tan temible y tan desastroso que la persona que lo está relatando te dice que muchas veces dudó de si lo que vio realmente lo vivió o fue una de las imaginaciones provocadas por las dichosas montañas de la locura. Así que durante todo el relato de esta novela, el geólogo, quien sea el personaje que nos va relatando todas las maravillas que van viendo, los seres extraños que van encontrándose, las ruinas de esa civilización que probablemente estuvo en el mundo antes de que el ser humano pusiera un pie sobre la tierra, nos lo va relatando de una forma en la que no solo empiezas a tener datos científicos, sino que también empiezas a hacerte ese cuestionamiento de si realmente existen esos mundos en la realidad de la Antártica o no. Además de que durante toda esta expedición ellos solamente buscaban encontrar tipos de rocas diferentes para, ya saben, enriquecer un poco más esa tabla periódica y demás.
pero se encuentran con seres muy monstruosos, muy extraños, y aquí es donde empieza como el horror dentro de la novela, así que de eso es a grandes rasgos de lo que trata, sin hacerles spoiler. Y yo sé que tal vez lo estoy relatando de una forma muy sencilla, pero es que realmente eso es una expedición a la Antártica que sale mal. Y bueno, opinión personal, a mí no me gustó la novela y ya sé que va a haber gente que va a decir, pero ¿por qué primero Edgar Allan Poe y ahora Lovecraft? Bueno, es que a esta mujer no le gusta nada. No logré desarrollar una cierta identificación con el personaje, cosa que a mí sinceramente me decepcionó bastante. Una de las cosas que noté de la redacción de Lovecraft es que él tiende a marcarte constantemente lo que está sucediendo en todo momento, cosa que no sucede en otras historias de terror, como por ejemplo en Edgar Allan Poe, donde él te marca la problemática, pero llega a un punto en el que te sube y luego te vuelve a bajar y luego te vuelve a subir dentro de el relato. En Lovecraft eso no sucede, es una sensación un tanto plana porque en todo momento es muy lineal. No sé cómo explicarlo, de verdad no sé cómo explicárselos. Me gustaría que lo leyeran para que vieran más o menos de lo que yo trato de hablarles en este momento, pero es que aunque la historia suena muy padre, inclusive yo le comentaba a mi hermano la historia y le decía, oye, es que suena muy padre, pero realmente no me gustó tampoco cuando lo leí. Es que es eso, la forma en la que está descrita, la forma en la que te va relatando todo, no logra esa identificación entre el lector e historia, ¿saben? Entonces realmente no llegas a sumergirte del todo dentro de la historia y eso es lo que rompe con esa magia o con ese terror, ese suspenso que uno esperaría leer algo de Lovecraft. Ahora también tengo que recalcar que esta es la primera vez que yo me acerco a algo de este señor. Eso lo tengo que recalcar porque a veces me sucede que leo una cosa y ya luego leo otra cosa del mismo autor y eso sí me gusta. Así que vamos a seguirle dando la oportunidad a este autor. Además de que él está presente en otros libros dentro de la misma colección. Así que van a tener mi opinión honesta, 100% honesta dentro de las siguientes reseñas. El otro relato, que es La sombra más allá del tiempo, tampoco me gustó mucho, no me llegó a atrapar tanto, aunque en diferencia a En las montañas de la locura sí llegó a atraparme un poco más toda esta identificación, ya que es una historia de un personaje que pierde la memoria y que de un día para otro la recupera y empieza a tener ciertas alucinaciones, ciertos sueños de lo que él vivió antes de perder la memoria, y esto lo lleva a una expedición en la que él encuentra unas ruinas muy antiguas, antiquísimas, tan antiguas que él incluso empieza a dudar, empieza a sorprenderse a por qué yo conozco qué hay detrás de este pasillo si, vaya, yo todavía ni nacía, ¿no? Y empieza a tener como este miedo porque él sabe las criaturas horrendas que habitaban ahí y le da miedo despertarlas, pero también tiene esa fascinación o esa inquietud por encontrar cierto diario que sí encuentra, y no les voy a decir qué sucede cuando lo encuentra, pero de eso trata esa historia. Esa historia me gustó un poco más que la misma novela porque, como les digo, empieza a jugar con esa psicología del personaje, empezó a jugar más con sus sentimientos dentro de su redacción y entonces lo hacía un poco más vívido para mí como lectora, al contrario de En las montañas de la locura, donde hay una descripción súper larga de todo esto, de todos estos resquicios que ellos van encontrando y que francamente no logra esa identificación. Es como si vieras una película pero la vieras desde una forma externa, no realmente involucrándote dentro de la historia, ¿me explico? Y el último relato, que es El color fuera del espacio, es un relato que a mí me cansó muchísimo, no tienen idea de cuánto me cansó leerlo. Por eso inclusive esta reseña la estoy haciendo tan lejana, porque me costó muchísimo leer este libro. De verdad no tienen una idea. Y no porque el lenguaje sea rebuscado, no porque sea difícil de leer, sino porque al no tener esa identificación dentro de la historia, a mí se me complicó muchísimo continuarla. Llegó a ser esas historias que yo dije, ¿y si no la continúo? ¿Y si ya lo termino así? Pero dije, no, yo tengo que continuarla porque
pues vaya, ya estaba yo casi terminando el libro. Y trata de un cierto destello que llega un día a una granja, y ese destello empieza a quitarle el color y la vida a todas las criaturas de la granja, incluidas las personas que ahí habitan. Y alrededor de este asombroso destello que llegó con un meteorito, empiezas a ver cómo todo empieza a perder colores, empieza a perder vida. No solamente los animales, sino las personas y el entorno alrededor de esta misteriosa luz. De eso va la primicia de ese último relato. No sé cómo concluir esta reseña. La verdad es que no sabría si recomendar o no recomendar que lean la novela. Más allá del hecho de que es de un autor importantísimo del género de terror, que es Lovecraft, les voy a ser muy sincera, yo no recomendaría que lo leyeras, a menos que te tomes el tiempo. Creo que este tipo de novelas se tienen que leer con cuidado, con tiempo, con calmita, ¿no? Porque no es una novela o no es una historia o una redacción más actual, sino que es de esos libros que tienes que ir leyendo poco a poquito, en cachitos, para ir nutriéndote e ir disfrutando no solo las descripciones, sino la historia en general y llegarla a apreciar. Y aún así, aunque yo leí poco a poquito, despacito, tratando de apreciar cada uno de los detalles dentro de la historia, les puedo decir que a mí no me gustó. Yo recomendaría leer otras cosas, inclusive les recomendaría a Edgar Allan Poe, que tampoco soy gran fan de él, pero eso ya es juicio de cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene la forma o las cosas que más le atraigan al momento de sumarse a la historia de algún libro. Yo voy a seguir en mi búsqueda de una historia de Lovecraft que sí me guste. Por ahora ya leí estas 3 y les puedo decir que solamente una de ellas, una de cada 3, me ha gustado, o por lo menos me animó a concluir la historia, a concluir leerla, pero se me hace un poco pesado. Creo que es una novela pesada para quien gustaría empezar a leer novelas de terror que estuvieran fuera de lo usual. Si quieres leer algo fuera de lo usual, lea Lovecraft. Pero si quieres leer algo que no te canse o algo que no sea un poco tedioso, pues este no sería el autor. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Yo sé que posiblemente va a haber opiniones muy diferentes en los comentarios de este video, pero como les decía, en gusto se rompen géneros. Y nada, nosotros nos vemos en el siguiente video. Suscríbete si es que te llamó la atención. Vamos a seguir reseñando los libros de esta colección en 2024. Así que nada, bye.